Le doy gracias a los pastores de este lugar, que son mi hermano Edgar Rodríguez y mi hermana Yolanda. Muchísimas gracias por permitirme el privilegio de venir a este lugar a compartir con ustedes la palabra del Señor. Gloria a Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje súper sencillo de la palabra de Dios allá en Marcos capítulo 2 versículos 1 al 8. Marcos 2 versículo 1 al 8. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Dicen amén. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos. Padre Celestial, amado Dios Todopoderoso, tú eres grande, Señor. Tú eres sublime, tú eres maravilloso. Tú eres el Rey de los reyes y tú eres el Señor de los señores. Y en esta hora, Dios amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Dios, con humildad de corazón, Señor. Porque queremos, Dios, que tú, Señor, seas ministrando nuestras vidas. Que seas tú, Dios Todopoderoso, hablando a mi vida, Dios, por tu preciosa palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome, Dios, en esta mañana tu iglesia. Y que tú, Señor, seas obrando en nosotros, Dios. Señor, porque sobre todo queremos hacer tu voluntad, Dios. Así es que te rogamos, Dios, que hables a cada una de nuestras vidas, Señor, y que tu palabra, Señor, se quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, Dios, y que tu palabra corra, Señor, sea glorificada y cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, Dios, y que, Señor, cada día podamos ser moldeados de acuerdo a tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana quiero relatar a ustedes una historia acerca de un hermoso milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Él es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Este milagro fue hecho por nuestro Señor en Capernaum. Pero yo quiero invitarle, amado hermano, a que usted esté muy atento a este relato. La idea y el propósito es que usted pueda identificarse con uno de 4 tipos de personajes que aparecen en esta historia. Entonces usted va a evaluar cuál de esos personajes corresponde a su actitud como cristiano. Vamos a mirar a cuál de ellos usted se puede identificar.
Y mirando esos personajes que aparecen en esta historia, de acuerdo a cuál es el que usted se identifica, entonces usted va a tomar decisiones para su vida personal. El propósito cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios es que ella obre en nuestras vidas, que nosotros podamos ver y entender lo que la palabra nos está mostrando. Cuando yo voy a la palabra de Dios es como mirarme en un espejo mi rostro. Y si yo, por ejemplo, me chorreé el chocolate y voy y me miro al espejo, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a lavarme la cara, ¿cierto? Porque lo veo en el espejo. Pero si no me miro al espejo y salgo así toda untadita de chocolate, ni cuenta me doy, ¿cierto? Y me quedo con la cara sucia. La palabra de Dios es así, es para mi vida, para mi corazón, como ese espejo de mi alma. Yo me miro a través de ella y veo qué cosas necesito en mi vida, qué debo cambiar, qué debo mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Así es que usted, cuando analicemos este pasaje, se va a hacer preguntas. La primera pregunta es: ¿con cuál clase de personaje de esta historia yo me identifico? ¿Ok? Entonces vamos a estar muy atentos a eso. Segundo, vamos a mirar qué tipo de oyente de la palabra de Dios soy yo. ¿Cuál es la actitud que yo asumo ante nuestro Señor Jesucristo y ante su palabra? Bueno, también vamos a mirar cuál es la actitud que yo asumo ante la obra que nuestro Señor Jesucristo hace, ante lo que el Señor me presenta. Y también, al analizar eso, voy a mirar qué es lo que yo debo hacer al respecto, qué decisión debo tomar para mi vida espiritual, de modo que mi vida espiritual sea acorde a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren que su vida sea acorde a la voluntad del Señor? Bueno, muy atentos pues, porque al final de esta historia usted debe tener claro con quién se identifica y qué decisiones va a tomar. Bueno, el Señor Jesucristo había ido en otras oportunidades a Capernaum. Si leemos en el versículo 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Quiere decir que ya Jesús había ido antes a Capernaum. Muy posiblemente ya era conocido nuestro Señor, ¿cierto? Ya sabía la gente que Él era todopoderoso, que Él es grande y maravilloso, y que cuando Jesús iba a algún lugar, entonces Él hacía milagros. Dicen amén. Amén. Él hacía sanidades, prodigios, y también hablaba una palabra sabia, una palabra preciosa que obraba en las vidas, que hacía cambios, que cuestionaba a las personas. Entonces, por esa razón, cuando las personas allí de Capernaum se enteraron que Jesús estaba en una casa muy posiblemente conocida, una casa donde ya sabían que el Señor se reunía a compartir la palabra, dice esta escritura que se agolpó muchísima gente. Observen que terminando el versículo 1 dice: se oyó que estaba en casa, ¿cierto? La gente se enteró. Ustedes saben los rumores en los pueblos, siempre se enteran de todo lo que está pasando, amén. Y dice el versículo 2: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces muchas personas quisieron ir, porque unos por curiosidad, ¿cierto? Querían saber: llegó el maestro, aquel que dice que hace milagros, prodigios. Otros de pronto necesitaban que Dios hiciera algo en sus vidas. Dicen amén. Amén. Tal vez necesitaban una sanidad, tal vez necesitaban que Dios hiciera un milagro en sus vidas, y otros de pronto querían escuchar la palabra de Dios. Lo que sucedió es que llegó muchísima gente, tanto así que hubo gente que se quedó por fuera. Hubo gente que quedó en la puerta, y yo me los imagino ahí amontonados uno al lado del otro, y de pronto los bajitos como yo tratando de ver, ¿cierto? Tratando de empinarse a ver si lográbamos ver allá hacia el maestro. Pero de hecho muchas personas quedaron en la puerta y afuera. Así es que esas personas muy posiblemente no podían ver absolutamente nada.
Pero ellos querían quedarse ahí, nadie se movió del lugar, así la casa estuviera llena y hubiese personas afuera, ellos no querían moverse de ese lugar, así no pudiesen entrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué relata este pasaje? Miremos lo que pasa en el versículo 3. Dice aquí: entonces vinieron a él unos trayendo ¿a quién? Un paralítico que era cargado por 4. Entonces llegaron 4 personas a este lugar y traían cargado a un hombre paralítico. En esa época no era como ahora, que usted llega y toma un taxi, un carro, yo qué sé, y sube ahí a la persona y llegan al lugar en carro, ¿no? En esa época andaban a pie, en sandalias, por caminos llenos de polvo, de tierra. La cosa no era fácil. Y 4 hombres cargando a una persona paralítica que no se podía mover. Supongo yo, un hombre bien pesado. Cuando ellos llegaron allá, yo me los imagino ya sudando, cansados de cargar a esa persona, y llegan. No había paso, no había por dónde entrar. Entonces, muy posiblemente ellos comenzaron: permiso, por favor, déjennos pasar, mire, traemos aquí a un paralítico, un hombre enfermo, necesitamos que el maestro ore por él, necesitamos que el Señor lo sane, permiso. Y los que estaban en la puerta, ¿les dieron permiso? No se movieron. Yo creo que ellos se quedaron ahí. No, o si yo me muevo me sacan y menos voy a escuchar y a ver, no, yo de aquí no me muevo. Ellos verán qué hacen, ¿cierto? No. O que vengan en otra oportunidad, ya llegaron muy tarde y esto está lleno. Entonces, esos 4 hombres tenían un deseo firme, una convicción y una fe, una seguridad de que si ellos se acercaban a ese paralítico ante Jesús, iba a suceder algo espectacular, iba a suceder el milagro que ese hombre necesitaba. Entonces ellos seguían en ese deseo, en ese anhelo de llegar hasta Jesús. ¿Qué sigue diciendo este pasaje? Dice: vinieron a él trayendo el paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Yo me imagino que ellos ya venían cansados de cargar, pero de todas maneras ellos estaban insistiendo. Querían que ese hombre llegara frente a frente con el Señor Jesucristo. Cuando ya se dieron cuenta que nadie les iba a ayudar, que nadie se iba a ocupar de darles paso para que ellos pudieran llegar ante el Maestro, entonces ellos inmediatamente dijeron: pues de aquí no nos vamos, porque acá está el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Acá está el que hace milagros y maravillas, y yo sé que si él llega ante Jesús, Jesús lo va a levantar, Jesús lo va a sanar, Jesús va a hacer una obra poderosa en él. No nos vamos de aquí. Y estos 4 hombres decididos se subieron al techo. En esa época las azoteas de las casas eran demasiado gruesas, tenían más o menos 90 centímetros de grosor, así es que era imposible romper ese techo. Pero las casas tenían unas escaleras para subir a las azoteas, y aún uno podía pasar de techo en techo por las casas que existían en esa época. Además, había casas que tenían en la azotea, en la terraza, construido un lugar que llamaban aposento alto. Este lugar era como una habitación, la cual sí tenía un techo, llamémoslo así, común y corriente. Entonces, era posible que Jesús estuviese reunido en ese aposento alto con las personas, o la segunda opción era que estuviese reunido en el patio. En los patios de las casas estaban las habitaciones y había como un corredor alrededor de las habitaciones, del cual también tenía un techo normal. Entonces, bueno, no lo especifica la palabra, pero ellos rompieron el techo, sea el que sea.
se subieron a la azotea de una casa que no era de ellos, a una casa ajena. Y además de subirse a la azotea de la casa ajena, rompieron el techo. ¿Usted haría eso? ¿Meterse a una casa ajena a romper el techo? Difícil, ¿cierto? Hoy por hoy, además con tanta delincuencia, se pone uno a hacer eso y lo cogen expreso, ¿cierto? Inmediatamente. Porque se meten líos. Pero ellos en ese momento no se preocuparon por el problema en el cual se iban a meter. No se preocuparon porque estaban subiendo una casa ajena y que iban a romperla y que posiblemente allí iban a tener problemas con los dueños de la casa. ¿Cuál era la preocupación de ellos? Llegar ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenían esa fe y esa confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, dice esta palabra que ellos rompieron el tejado y efectivamente, sin pensarlo dos veces, al romper ese tejado, bajaron al paralítico para presentarlo ante Jesús. Eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se queda observando. Se queda observando a ese hombre paralítico que llega ante él. Miren lo que dice el versículo 5 acerca de lo que ocurre en ese momento. Dice acá, al ver Jesús la fe del paralítico, de ellos, ¿saben? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Amén. El Señor Jesucristo es el único, hermanos, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él es el único mediador. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Le brindó perdón a ese hombre, porque todos los seres humanos necesitamos perdón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos necesitamos presentarnos delante del Señor a pedirle a Él que nos perdone nuestros pecados. Así es que el Señor Jesucristo le dice a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Como ya habíamos dicho, la casa estaba llena de gente. Había una multitud de personas y entre esa multitud de personas pues había toda clase de gente. Observen lo que nos dice el versículo 6 acerca de algunos que estaban allí sentados. Al parecer ellos sí estuvieron súper temprano, se enteraron que el Señor Jesucristo estaba en esa casa y súper madrugaron y llegaron, yo creo que de primeritos en la fila, estuvieron muy temprano y se sentaron allí a observar y a escuchar todo lo que estaba pasando. El versículo 6, léalo conmigo, por favor. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales caminaban en sus corazones. Perdón, me tomo una agüita. Ya la garganta empezó a protestar. Versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Estaban cómodamente sentados observando todo lo que pasaba. Y dice aquí que ellos cavilaban en sus corazones, o sea, empezaron a pensar, a analizar, a observar y a criticar. A criticar lo que estaba pasando allí. Así es que ellos piensan, porque no lo dijeron audiblemente, no lo expresaron en voz alta. Dice aquí que cavilaban en sus corazones, o sea que lo estaban pensando, pero no lo dijeron. A pesar de eso, miren lo que dice el versículo 7. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos,
aquí quiero hacer una pausa. Nuestro Señor Jesucristo es omnisciente. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Qué quiere decir que sea omnisciente? La palabra o el prefijo omni quiere decir todo. Y ciente es de conocimiento. Quiere decir que nuestro Señor todo lo sabe. Todo lo conoce. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que usted me acompañe a mirar en el libro de los Salmos, su capítulo 139, para que analicemos un poquito acerca de esos aspectos del carácter de Dios. Porque nosotros tenemos que conocer y entender quién es nuestro Dios. El salmista David expresa en este salmo acerca de Dios aspectos muy importantes, y es la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Quiere decir que Dios todo lo conoce y que Dios está en todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Aleluya. Entonces mire, en el Salmo 139 está hablando David y le dice al Señor: oh Jehová, tú me has examinado y tú me has conocido. Él sabe claramente que Dios le conoce, mi hermano. Y dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, a veces usted y yo, perdónenme que hable así, a veces nosotros somos tontos, porque creemos que nos podemos esconder. A veces los seres humanos entonces se esconden o se ponen una máscara, ¿no? De apariencias, ¿sí? Entonces vamos a aparentar ser los santos, ser los especiales, ser los súper personas que andamos en mucha santidad, que somos muy juiciosos. Y entonces hay personas que se esconden y allá escondidos hacen sus pecados, y allá escondidos hacen tantas cosas. Y sí, los hombres no nos vieron, eso es cierto. Nos podemos esconder de los hombres. Usted y yo podemos engañar a las personas que están a nuestro alrededor y hacer carita de que somos una belleza. Somos tan santos que ya casi que se nos ve la aureola y parece que camináramos por el aire. Sí, eso podemos convencer de pronto a los seres humanos, y de eso podemos convencer de pronto a nosotros mismos. Pero ¿sabe, hermanos? Nuestro Dios todopoderoso todo lo ve. Amén. Él todo lo conoce. Amén. Él todo lo sabe. Así es que por eso David dice aquí: ni siquiera está la palabra en mi boca, yo no he dicho nada, y Dios ya lo sabe todo. Amén. A su nombre, a su nombre, gloria a Dios. Grande y poderoso es el Rey. Él todo lo conoce, todo lo sabe. Así es que, volviendo al pasaje, cuando los escribas cavilaron en sus corazones, pensaron cosas, de pronto ellos se creyeron ingenuamente que Jesús no sabía nada y que no se iba a dar cuenta de que ellos estaban diciendo: ese es un blasfemo. Blasfemas, dice, ¿quién puede perdonar pecados? Ellos no lo dijeron, sino que lo estaban pensando. Pero Jesús inmediatamente supo en su espíritu lo que ellos estaban cavilando en sus corazones. Por eso el Señor Jesucristo les responde a ellos. Miremos el versículo 8, por favor. Conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, se dirigió a ellos. Imagínense uno pensar algo y que alguien le diga: ah, sí, usted está pensando tal cosa. Uy, tremendo, ¿no? Yo creo que los pobres escribas en ese momento dijeron: ¡qué vergüenza! Entonces el Señor les dijo:
¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Les dice con toda autoridad Jesucristo a los escribas. El versículo 10, léalo conmigo, por favor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra para perdonar pecados, entonces Jesús ya no se dirigía a ellos, sino que de alguna manera les dijo, se los voy a demostrar, y se los voy a demostrar con hechos. Entonces se volvió hacia el paralítico, se dirigió a él y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se lo dijo el Señor Jesucristo con toda la autoridad y le dio una orden a ese paralítico, levántese. Entonces el Señor Jesucristo demuestra que toda potestad le es dada en la tierra y en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y que Él es el Todopoderoso. ¿Qué ocurre entonces? Entonces Él, refiriéndose al paralítico, se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. ¿Se imaginan el asombro, la sorpresa de todos los que estaban allí? En ese momento había mucho silencio porque todos estaban en la expectativa de qué era lo que iba a ocurrir cuando el Señor Jesucristo dijo eso. Pero al ver que ese hombre se levanta de ese lecho y lo toma, y seguramente que se alegró, gritó, dijo, gloria a Dios, estoy sano, me voy, y se fue caminando. Todos se sorprendieron, fue asombroso para todos. Así es que en ese momento se acabó el silencio. Empezó a haber confusión. Unos, ¿quién es este? Tremendo, sí lo sanó, gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Veámoslo en el versículo 12. Dice, de manera que todos se asombraron. ¿Y qué hicieron todos? Glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dale la gloria al Dios Todopoderoso. Dile gloria a Dios. Gracias, Jesús. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el grande. Para ti, Dios, no hay nada imposible. Aleluya. Fue maravilloso ese milagro. Amén. Fue precioso el milagro. En verdad, estas personas no se esperaban lo que había ocurrido. Hubo como una gran confusión. Bueno, ya repasamos la historia. Ahora recapitulemos. Vamos a mirar cada uno de nosotros con quién de estos personajes que aparecen aquí se identifica. Veamos en primer lugar. Quienes criticaban las palabras y las acciones de Jesús y en lugar de recibir la bendición que había en ese lugar, estaban ocupados en observar todo lo que estaba pasando allí, muy sentaditos, cruzados de brazos, ¿cierto? Entonces, el primer grupo de personas estaba preocupado por recibir de Jesús. Iban con humildad a recibir de Dios, a recibir de su palabra, a buscar milagros del Señor. No. ¿Qué estaba pasando con ese primer grupo? Ellos venían a observar, ¿cierto? A mirar lo que los demás hacen, a criticar, ¿cierto? Venían más como en una actitud de observar a los otros y más bien criticar. ¿En qué actitud vengo yo al templo? ¿Será que yo vengo a observar a los hermanitos, a la hermanita de la alabanza, a criticar si la hermanita cantó o no cantó, cómo se paró aquí, si movió o no movió las manos? ¿Será que estamos más pendientes de los maestros, de si lo hacen o no lo hacen bien, de aquellos que son líderes, de los hermanos diáconos, si pusieron o no pusieron bien las sillas? ¿Qué venimos nosotros a observar o a hacer a la casa del Señor? ¿Será que yo a ratos me comporto tal vez como los escribas? Veamos otro grupo.
Había un hombre que por sus propios medios no podía llegar a Jesús. Tal vez no tenía la fe suficiente, pero sobre todo físicamente no podía llegar. Dice esta escritura que él fue traído por otros, porque él no pudo venir ante el Señor. ¿Y cuántas personas de pronto estamos con esta necesidad y de pronto ni siquiera nos acercamos al Señor? ¿Cuántas personas tal vez necesitamos que los otros oren por nosotros? ¿O llegamos a este lugar porque nos trajeron presionados, obligados, o porque otros nos invitaron a venir? ¿O solamente venimos cuando el otro me dice, camine, que vamos para la iglesia? Y hasta llego tarde porque como me traen jalado, pues no me apuro, ¿cierto? Y llego tarde porque me traen casi que obligado. ¿Será que yo soy ese grupo de personas que no tengo la fe suficiente, el amor suficiente para llegar ante Jesús, sino que tengo que venir medio empujado? A pesar de que tengo una gran necesidad del Señor. ¿O será que yo soy del grupo de aquellos que estaban amontonados en la puerta? Miren que los que estaban amontonados en la puerta muy posiblemente no oyeron nada, ni vieron nada, ni recibieron nada. Pero ahí amontonados en la puerta está como aquel que ni entra ni deja entrar, ¿cierto? ¿Y será que hay cristianos así? Cristianos entre comillas, esas personas que tienen un título acá en la frente, ¿no? Y todo el mundo lo conoce. Ese es cristiano, ese es evangélico, vean, allá va con la Biblia, yo lo he visto los domingos, pero es muy religioso. Pero en la casa yo soy vecino de él y yo lo oigo cómo grita esa esposa. Yo lo oigo las palabras que dice. Yo vi que día que se peleó con el vecino y en la tienda no sé qué cosas hizo. ¿Será que yo soy ese cristiano que ni entro ni dejo entrar? No tengo una relación real con el Dios Todopoderoso. Necesito un verdadero arrepentimiento, pero además doy mal testimonio. Y con ese testimonio que yo doy, pues las demás personas no llegan a Jesús, porque dicen, si esos son los evangélicos, yo mejor por allá ni me meto, yo por allá no voy, ¿a qué? ¿Cierto? ¿Será que yo soy de esos que ni entro ni dejo entrar? Miremos el cuarto grupo. ¿Cuál es el cuarto grupo? El cuarto grupo son los cuatro. Los que habla el versículo 3, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado, lo trajeron cargado por cuatro. ¿Qué hicieron estos hombres? Tuvieron una fe suficiente como para cargar a ese hombre hasta Jesús. E hicieron todo lo que fuera, todo lo que fuese necesario para llegar con él ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que yo tengo la fe suficiente como para traer a nosotros a Jesús? Amén. ¿Será que yo tengo la fe suficiente como para orar por un enfermo y esperar que Dios lo sane? ¿Será que yo soy aquel que tengo la capacidad de hablar de Jesús a otros? Y mejor aún, ¿será que yo hablo de Jesús con mi vida? ¿Será que yo hablo de Jesús con mi buen testimonio? ¿Será que yo hablo tanto de Jesús con mi manera de actuar que sin que yo abra la boca, las otras personas vienen a mí y me buscan y me dicen, oiga, usted es diferente, usted es una persona especial, hágame un favor, usted ora por mí? Mire, quiero comentarle mis problemas, mire, yo necesito de ese Dios que usted tiene. ¿Será que yo soy como esos cuatro hombres que tenían esa fe y trajeron al paralítico? Recuerden los cuatro, a ver, para que usted se ubique. Los escribas, uno, el paralítico que necesitó ser llevado, que necesitó que le ayudaran, los cuatro hombres de fe y los que estaban en la puerta, que son los que ni entran ni dejan entrar. Aquellos que ni son ni dejan que los otros sean. ¿Cuál seré yo? Yo quiero invitarle a estar en pie, amado. Piense un poquito en cuál de esos cuatro personajes está usted.
y dirijámonos al Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a hablar con Él. Entonces, como eso no se lo va a decir a nadie, es un asunto entre usted y Dios, entre yo, mi persona, cada uno de nosotros y el Dios Todopoderoso. Solo Él nos conoce, y como leíamos hace un momento en el Salmo 139, le aconsejo que se lo lea todo. Como leíamos en el Salmo 139, Él conoce mi pensamiento, amén. Él me conoce completamente y Él sabe quién soy yo. Cierra tus ojitos, por favor. Inclina tu cabeza ante el Todopoderoso y pidámosle perdón, porque yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos actuado como estas personas. Tal vez nos ha faltado fe, tal vez hemos necesitado que nos empujen a buscar del Señor, que nos traigan casi que cargados, o tal vez somos personas que hemos estado más bien criticando que haciendo por la obra del Señor, o nuestro testimonio ha impedido que las personas lleguen al Señor, porque le hemos fallado aún a nuestra misma familia. A veces los mismos miembros de nuestra familia no quieren llegar a Cristo Jesús porque conocen y saben bien cómo soy yo en mi casa, saben bien cómo me porto yo. Señor amado, en el nombre de Jesús, estamos aquí tus hijos, Dios, con toda humildad nos presentamos ante ti. Señor, tú nos conoces. Dios, tú me conoces, Señor amado, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón y mi mente, Dios. Tú sabes, Dios, lo que yo hago en mi vida, lo que yo pienso, lo que yo siento. Señor, perdóname. Perdóname, Señor amado. Perdóname cuando he sido negligente, Dios. Perdóname, Señor amado, si no he sido buen testimonio para otros, Dios. Perdóname, Señor amado. Perdóname, Dios, cuando en lugar de actuar, de ayudar, de ser de bendición a tu iglesia, tal vez, Señor amado, he estado ahí cruzada de brazos, Señor. Perdóname, Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero ser como esos 4 hombres de fe, Dios de la gloria. Yo quiero ser, Señor amado, esa persona de fe, esa persona dispuesta, Dios Todopoderoso, Señor, ayudar a otros, tener compasión de esos otros que necesitan de ti, amado Señor. Dame esa fe, Señor, te lo suplico, Dios. Obra en mi vida, por favor, Padre Celestial. Ayúdame, Señor. Transforma mi vida, Dios. Y ayúdame, Señor, a ser cada día esa persona que actúa conforme a tu voluntad, Señor. Úsame, Dios. Yo quiero ser usada para la gloria de tu nombre. Lléname de fe, Señor, y transforma mi vida, Dios. Te lo suplico, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús.